Bueno, mis hermanos, queremos estar compartiendo con ustedes. Y antes que pasen los Ferraris, le dan lugar al Renault 4, así que vamos a hermanos, antes de anunciar, de pronto quiero hacer una mención a las conferencias, pero debido a la ignorancia en la que está sumida la iglesia contemporánea, la creciente tendencia de quitarle a la iglesia local su centralidad y la necesidad de establecer iglesias locales, creo que debido a esto somos diligentemente motivados a estudiar cómo la iglesia, o a estudiar temas como la iglesia y su naturaleza. Y esto con el objetivo de tener una mayor comprensión de la doctrina de la eclesiología y entender que la Escritura, cuando habla de la iglesia, no se está refiriendo a lo mismo, siempre a lo mismo, y que la doctrina de la iglesia no es una doctrina común y corriente como para decidir tomarla o no. Precisamente nuestros antepasados en la fe comprendieron la importancia de esta distinción, y es por eso que el capítulo 26 de la confesión, o de la segunda confesión de fe de Londres, nos habla de la iglesia desde dos perspectivas, que es la iglesia universal y la iglesia local. Ahora bien, debemos saber o recordar que el capítulo 26 de nuestra confesión, que tiene 15 párrafos, se diferencia bastante del capítulo 25 de la confesión de Westminster, que contiene 6 párrafos, y esto hizo que la doctrina de la iglesia marcara una seria separación, no absoluta obviamente, pero sí una separación eclesial entre los puritanos presbiterianos y los puritanos bautistas. No obstante, debemos recordar que el capítulo 26 de nuestra confesión bautista de fe se deriva en gran manera de las afirmaciones surgidas de la Declaración de Fe de Savoy, la cual se le conoce como una revisión a la Confesión de Westminster, hecha precisamente por puritanos como el gran John Owen, Thomas Godwin y John Cotton, entre otros. Y es por esto que, como asociación de iglesias bautistas confesionales congregacionalistas, decidimos traer para nuestra primera Asamblea General una breve y puntual exposición del capítulo 26 de nuestra Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Ahora, nuestras conferencias serán presentadas de la siguiente manera. La primera intervención, la cual va a dar este servidor, titulada La Iglesia Universal, su identidad, perpetuidad y autoridad. La segunda intervención la dará el pastor Jesse Campo, titulada La Iglesia Local y su membresía, basada en los párrafos 5 y 6. La tercera intervención la dará el pastor David Guzmán, basada en los párrafos 7 y 8, bajo el título La Iglesia Local, su organización y gobierno. La cuarta intervención la dará el pastor Javier Romero, basada en los párrafos 9 al 11, titulada La Iglesia Local y el Ministerio de la Palabra. La quinta intervención la dará el pastor Javier Martínez, con base en los párrafos 12 y 13, titulado La Iglesia Local y su disciplina. Y finalmente, la sexta intervención la dará el pastor Wilmer Figueroa, basado en los últimos dos párrafos, 14 y 15, bajo el título Las iglesias locales y la asociatividad. Para esta primera conferencia se trata precisamente de cómo lleva su título, ¿no? La Iglesia Universal, su identidad, perpetuidad y autoridad. Sin embargo, antes de iniciar lo que me compete al respecto de los párrafos 1 al 4, quiero aclarar que la mayoría de lo que voy a exponer no es de mi exclusividad, no iba a reinventar la rueda, y por eso mucho de lo que me pareció importante exponer aquí proviene de la exposición de la Confesión Bautista de Fe de Londres, elaborada por el doctor Samuel Walker, y algunos escritos compartidos por el pastor Jorge Rodríguez. Así que hay algo mínimo de parte de ese servidor. Hablemos entonces, al hablar de la Iglesia Universal, hablemos de su identidad. Preguntas como: ¿mencionan las Santas Escrituras algo referente a una Iglesia Universal? Esas preguntas son importantes de entender al acercarnos a esta faceta de la Iglesia de Cristo,
obviamente tratando de encontrar una respuesta bíblica y final, especialmente porque uno pensaría que es algo común y corriente. Posiblemente en nuestras iglesias ya hemos hablado mucho de la distinción entre la iglesia universal y la iglesia local. Sin embargo, hay grupos de cristianos con buen peso doctrinal que de alguna manera rechazan la idea de la iglesia de Cristo como una iglesia universal, y entre esos, por ejemplo, están los bautistas, note, los llamados bautistas de Landmark, y ellos creen que solo las iglesias o las congregaciones bautistas locales e independientes pueden ser llamadas verdaderamente iglesias en el sentido del Nuevo Testamento. Ellos, por ejemplo, creen que todos los otros grupos, e incluso la mayoría de los otros bautistas, entre ellos los reformados particulares, creen que no son iglesias verdaderas porque supuestamente, o según ellos, se han desviado de los fundamentos del landmarkismo, entre los cuales está, note, que una iglesia visible, es decir, la única iglesia es un cuerpo local bautista de creyentes, y que no existe tal cosa como un cuerpo universal de Cristo. Y entre los otros fundamentos está que solo los bautistas Landmark fieles, dicen ellos, formarán parte de la novia de Cristo, y que sí, otros cristianos no bautistas más bien van a ser los invitados o los sirvientes en la cena de las bodas del Cordero. Obviamente note el peso y la importancia de aún recordar y reafirmar temas como este y de la distinción entre lo que es la iglesia universal y la iglesia local. Ahora, hablar de la identidad de la iglesia universal es referirse a todos aquellos que la conforman mundialmente, ¿no? Cuando hablamos de la iglesia universal estamos hablando de todos los creyentes nacidos de nuevo en todo el mundo, ¿sí? En todo el mundo. Y es por eso que la Iglesia Universal tiene una identidad, como lo presenta la confesión de fe, tanto invisible como visible. Note lo que dice el párrafo 1. Si tiene la confesión, que pueda leerla, o si no, yo puedo compartir la lectura. Note lo que dice el párrafo 1 del capítulo 26. Dice: la Iglesia Católica Universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Y aquí note que hay tres palabras que se resaltan en este primer párrafo: católica, refiriéndose a la iglesia del Señor, y bien sabemos, y vale el recordarlo, que católico significa sencillamente universal, es decir, la iglesia no está limitada al linaje ni a lugares específicos, sino que es de un alcance totalmente mundial. Es invisible, la confesión dice que puede llamarse invisible. ¿Y por qué? ¿Acaso es imposible de verse? No, es invisible en el sentido de que la obra milagrosa que el Espíritu hace en el corazón del hombre no es algo que se pueda observar a simple vista, o en este caso incluso los cristianos, los que hacemos parte de una iglesia local, podemos distinguir a los miembros de la iglesia a través de su comportamiento. Pero nosotros muchas veces nos hemos llevado decepciones porque aquellos que hemos considerado nacidos de nuevo han llegado a demostrar que no lo son. Pero esto no pasa así en la iglesia universal o en la iglesia invisible. Todos aquellos que hacen parte de ella, sí o sí, son nacidos de nuevo. Y también les dice electos o elegidos, que es el término que la confesión usa para referirse a aquellos receptores de la gracia redentora del Señor. Entonces, que vemos que existe una iglesia universal que es invisible y se compone de todos los elegidos de Dios. Ahora, es cierto que la mayoría de veces que la palabra iglesia o eclesía aparece en las Escrituras, se refiere a la iglesia local. No obstante, el Nuevo Testamento nos enseña que algunas veces la palabra iglesia es una referencia a la iglesia universal. Y permítanme presentar tan solo 3 ejemplos. Entre ellos está Mateo,
16-18, en donde por primera vez aparece la palabra eclesía en el Nuevo Testamento. Y él dice, note, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de la Hades no prevalecerán contra ella. No solamente la primera vez que aparece la palabra eclesía, sino que también es una promesa en donde el Señor está determinando que sobre él sería edificada la iglesia y las puertas de la Hades no prevalecerían. Es decir, el Señor edificaría su iglesia para que ella avance hasta donde él ha determinado que lo haga. También está Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo tiene en todo. Y no se está refiriendo a lugares en particular, sino a la iglesia en general, la iglesia universal. Colosenses 1:18 dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Entonces, cuando hablamos de la Iglesia Universal, hablamos en términos generales que involucran a todos los creyentes que están delante del Señor. Y con esto afirmamos que la Biblia sí nos habla de la existencia, sí nos habla de la existencia, obviamente, de la iglesia local, pero también nos habla de una iglesia universal, de lo que es el cuerpo de Cristo. Hemos dicho entonces, o hemos expuesto en nuestras congregaciones, que la forma visible de la iglesia universal son las iglesias locales. Así como, por lo tanto, da a entender que si bien la iglesia universal es el cuerpo de Cristo completo, las iglesias locales son pequeños cuerpos de Cristo. Cada iglesia local representa al cuerpo de Cristo. Por ejemplo, en Efesios 5:25 también se nos dice que Cristo amó a la iglesia. Y está claro que el Señor obviamente ama a las iglesias locales, pero el asunto aquí es una referencia a la iglesia en general. Obviamente a alguien que no tuviese un correcto entendimiento diría, pero ¿cuántas iglesias tiene el Señor? Una. Pero esa una iglesia se hace manifiesta a través de las iglesias locales. Así que se refiere a la asamblea de aquellos escogidos por los que Cristo se entregó, que están en todo el mundo, en lugares recónditos que no conocemos y a veces ni siquiera sabemos que existen. Pero Dios, que regenera por su Espíritu, sí los conoce, sí sabe en dónde están absolutamente todos sus elegidos. Y esta es la identidad invisible de la Iglesia Universal. Y aquí viene el párrafo 2, para mostrarnos ahora esa identidad visible de la Iglesia Universal, o lo que diríamos la identidad visible de lo que es la Iglesia invisible. Noten lo que dice el párrafo 2. Dice, todos los que en todo el mundo profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por medio de Cristo conforme al Evangelio, que no destruyen su propia confesión mediante algún error que reverta el fundamento o conductas contrarias a la santidad, son y pueden ser llamados santos visibles. De los tales deben estar constituidas todas las congregaciones locales. Es decir, los creyentes en todo el mundo, en algún lugar en particular, deben reunirse para que de esa manera se constituyan como iglesias locales o iglesias visibles. Ahora, la iglesia invisible universal se hace entonces visible o local por medio de congregaciones ubicadas en un lugar en particular. Pero estos regenerados, redimidos y santos visibles deben obviamente tener esas características para ser considerados como tal. Ahora, puede surgir una pregunta que es importantísima de responder, y lo planteo es porque precisamente es una pregunta que el doctor Samuel Waldron responde al respecto. ¿Cómo deberíamos entender el comienzo de la iglesia? Y quiero obviamente aquí citar al doctor Waldron al respecto. Dice, aquí hay una distinción crucial. La iglesia es la expresión final, organizada y terrenal del pueblo de Dios. Debemos distinguir entre la iglesia como constitución y la iglesia como pueblo de Dios. Tal distinción nos capacita para hacer justicia a porciones del Nuevo Testamento que son importantes en que la iglesia comenzó como una institución y un organismo en la complejidad de acontecimientos que rodearon el primer advenimiento de Cristo.
Hubo un sentido en que históricamente la iglesia comenzó en los acontecimientos del ministerio terrenal, muerte y resurrección de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo. Y los apóstoles de Cristo son el fundamento histórico sobre el que Cristo estaba siendo edificado, como dice Efesios 2:20, que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles, donde Cristo es la principal piedra del ángulo. Ahora, al tiempo futuro, en la afirmación de Cristo, edificaré mi iglesia, se le puede por tanto dar su fuerza natural. Es decir, aunque Israel era un tipo de la iglesia, y aunque la iglesia es ahora el nuevo Israel de Dios y el cumplimiento de la profecía, es cierto que la iglesia como institución y organismo no existía en el Antiguo Testamento. Es decir, estaba en su esencia, en lo espiritual. Aun cuando había una nación israelita, no todos los israelitas eran pueblo de Dios, sino los que dentro de esa nación israelita creían y estaban realmente rendidos al Señor. Ese pueblo, ese remanente, ese pueblo espiritual, esos devotos dentro de la nación de Israel son lo que era la iglesia en el Antiguo Pacto. Obviamente estas verdades contradicen la tendencia de algunos esfuerzos de la teología del pacto para allanar la diferencia entre Israel y la iglesia en interés del paidobautismo, lo que se conoce como el bautismo de infantes, ¿no? Por otra parte, la iglesia entonces es la expresión terrenal culminante del pueblo de Dios. Así se usa frecuentemente un lenguaje que equipara a la iglesia con todos los que están unidos a Cristo. La iglesia es el cuerpo y la esposa de Cristo. Además, la esposa de Cristo se compone en el último día de los salvos de todas las épocas. Así la iglesia entonces se compondrá un día de todos los redimidos. Como pueblo de Dios, entonces, la iglesia se compone de esta manera. Y cierro la cita del doctor Samuel Eduardo. De esta manera hablamos entonces de lo que es este primer punto, de la iglesia universal, su identidad invisible, ¿sí? Pero también su identidad visible. Y aquí un ejemplo de lo que es la identidad de la iglesia visible, ¿no? Eso nos lleva a la segunda característica basada en el párrafo 3, su perpetuidad. Hablamos de su identidad basados en los párrafos 1 y 2, ahora hablamos de su perpetuidad con base al párrafo 3. Noten lo que dice, párrafo 3. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. Y algunas se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Ahora, ¿qué debemos entender con perpetuidad? Bueno, permanencia, o incluso este término que puede no ser casi utilizado por nosotros, indestructibilidad, su perpetuidad. Y observe cómo esta característica de la iglesia es descrita en este párrafo, primero desde la triste realidad de que las iglesias locales, por un lado, pueden pecar. Y digo triste porque, pues obviamente, aunque es algo normal mientras estemos en este mundo, en esta naturaleza humana, es triste porque creo que todos desde ya quisiéramos tener una vida perfecta que no deshonrara a nuestro Señor. Ahora, cuando hablamos de no un cristiano, sino de las iglesias locales, quizá uno de los ejemplos más claros de esto está la iglesia de Corinto. Esa iglesia a la que el apóstol Pablo llama hermanos en muchas ocasiones, es una muestra de que una iglesia local que está conformada por creyentes verdaderos puede caer en pecado, de manera general. Y hay muchos versículos al respecto, ¿no? Cuando Pablo dice, oigo que entre ustedes contiendas, oigo que entre ustedes fornicación, escucho que se congregan no para lo mejor, sino para lo peor. Otro ejemplo también lo tenemos cuando el apóstol Juan en su tercera carta está denunciando a un hombre llamado Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar y no recibe ni a los apóstoles ni a los enviados por él. Esto implicando entonces una iglesia con una autoridad bastante deprimente. También podríamos citar aquí las cartas a las 7 iglesias que están en Apocalipsis capítulo 2 y 3.
que aunque se resaltan muchas virtudes de algunas de esas iglesias, el Señor exhorta por medio del apóstol Juan el pecado en el que muchas de ellas habían caído. Y como el Señor les hace la advertencia de que si no se acomodan en su mal actuar, puede llegar a quitar en medio de ellos su candelero. Así que por las Escrituras vemos que las iglesias locales no solo pecan, sino que muchas de ellas, por causa de su pecado no arrepentido, han dejado de existir. Tal como dice Apocalipsis, su candelero se ha apagado. Y es una evidencia de que las iglesias no son, por ello, infalibles con respecto al pecado. Y es por eso, hermanos, que somos llamados, tanto como pastores, como miembros de la iglesia local, a que siempre estemos preservando la santidad de la iglesia, debido a esta inclinación que puede tener. Lo segundo que nos muestra, lo segundo lamentable que nos muestra este párrafo 3, es que además de que las iglesias pueden pecar, pueden también apostatar. En Apocalipsis 12, precisamente en la exhortación a la iglesia de Pérgamo, con respecto al, vemos cómo el Señor exhorta o amonesta mejor a esta iglesia respecto al pecado de abrazar a algunos que sostenían falsas doctrinas. Esta iglesia estaba corriendo el peligro de convertirse en un adversario del mismo Señor. Pero también recordemos cómo el apóstol Pablo tuvo que escribir la carta a los Gálatas, debido a que algunos estaban abrazando el judaísmo y mezclándolo con el cristianismo, siguiendo así un evangelio diferente. ¿Y quién fundó esa iglesia? ¿Quién la discipuló? Y siempre digo, hermanos, debemos siempre estar atentos, porque si Pablo, siendo apóstol y maestro, se le pueden desviar sus plantaciones, hermanos, Dios guarde nuestra vida, Dios guarde nuestras congregaciones y oren inmensamente por sus pastores. También está la urgencia de Pablo por escribir la primera carta a Timoteo, donde vemos la idea de que Timoteo tenía la necesidad de saber cómo conducirse en la casa de Dios y llevar a la iglesia a tal comportamiento. Y esto obviamente tanto en la parte práctica como en la parte doctrinal, lo cual plantea que el peligro de apartarse de la verdad era una realidad en la vida de Timoteo, pero no solamente en la vida de él, en la vida de todas las iglesias locales. Tal vez muchos compartamos tristes testimonios en los cuales supimos de iglesias que eran bíblicas y hoy en día o ya no están o están, pero bajo un sectarismo y unas herejías impresionantes. Ya no son, si alguna vez lo fueron, iglesias del Señor. Y esto es lo que debe plantear la distinción entre iglesia universal e iglesia local. Porque algunos dicen, bueno, pero si es la iglesia del Señor, ¿cómo se puede apartar? ¿Cómo se puede perder? Bueno, es que no se pierde la iglesia universal. Se dañan las iglesias locales. Y si ahí habían creyentes, el Señor preserva a los suyos y saca a los suyos de esas iglesias locales y por lo tanto terminan convirtiéndose en lo que dice la confesión de fe, citando o trayendo a imitación lo que dice Apocalipsis, sinagogas de Satanás. No obstante, si bien hay dos cosas terribles que nos presenta este párrafo 3, en la siguiente parte del párrafo se centra también ahora de manera positiva y consoladora en la declaración de la perpetuidad de la iglesia. Note lo que dice, luego de que ha mencionado que las iglesias pueden pecar, pueden apartarse, pueden caer en esa apostasía, dice, sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo, hasta el fin del fin, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Porque a pesar de la podredumbre, de la idolatría, del pecado, un pueblo espiritual se sostuvo desde el Antiguo Testamento. Dios lo preserva. Y han pasado los tiempos, luego que Cristo vino, establece la iglesia de manera orgánica, institucional, y a pesar de todo lo que ha pasado, con lo que sabemos de la historia, por ejemplo, del romanismo, que hoy en día seguimos progresando a Cristo. Eso no es gracias a que un grupo de varones o de iglesias
más inteligentes que otros se han levantado. Eso gracias a que el Señor preserva a su iglesia, mis hermanos. Si podemos hablar de la perpetuidad de la iglesia, no es por un conjunto de hombres valientes llamados los 300 de la Reforma. No, es por la gracia del Señor que ha prometido preservar su iglesia. Ahora, entonces, si bien la perpetuidad nos presenta, o este párrafo que nos presenta dos tristes realidades, este párrafo 3 también nos presenta estas dos grandes y consoladoras verdades. La primera, o lo que llamamos la tercera, pero en el caso de verdades consoladoras, la primera es: Cristo siempre ha tenido un reino en este mundo. Es lo que dice. Y para fortalecer esta verdad, permítame conocer las siguientes presuposiciones. El pueblo de Dios no se limita a una nación física. Así fue en el Antiguo Testamento, mucho más ahora, sino que todos aquellos que invocan y han invocado el nombre del Señor a lo largo de los tiempos, de ellos se compone el pueblo de Dios. Por ello, todos los que vivieron antes de Abraham y creyeron e invocaron el nombre del Señor han sido parte del pueblo, de su pueblo, la iglesia en el antiguo pacto. Y todos aquellos fuera de la nación de Israel que creen, aunque no sean israelitas, como bien lo sabemos por las Escrituras, son parte del pueblo de Dios y han creído en Dios por medio de Cristo. También podemos ver que la forma en la que los hombres, es decir, los enemigos de Dios por naturaleza, se convierten en el pueblo de Dios, ha sido siempre la misma. Esto es por gracia, mediante la fe que Dios pone en ellos, para que ellos, o en este caso nosotros, pongamos en el Señor. Es decir, todos los salvos, tanto del antiguo como del nuevo pacto, fueron y son salvos por la fe, no por las obras. Ahora, la palabra de Dios nos enseña también que del mismo de los hombres han invocado el nombre del Señor. Siempre, hermanos, ha habido un pueblo que invoca el nombre del Señor, el cual no doblegó sus rodillas ante dioses falsos. Y por ello podemos afirmar con seguridad escritural que el Señor, por eso, como dice la confesión, siempre ha tenido un reino. Y lo cuarto, ¿sí?, que nos presenta el párrafo 3, que es la segunda verdad consoladora, es que Cristo siempre tendrá. Por lo tanto, siempre ha tenido. Tercero, por lo tanto, siempre tendrá un reino en este mundo. Y ahora mucho más claro, ¿no? Como dice Pablo, como el misterio se ha revelado a través de Cristo y su Evangelio. Esa siguiente parte del párrafo nos plantea la realidad de que mientras la iglesia esté presente en este mundo, eso significa que Cristo tendrá entonces siempre un reino en este mundo. Eso fue lo que en Mateo capítulo 16, como lo leímos ahorita, o lo mencioné ahorita, verso 18, el Señor mismo lo aseguró mediante promesa. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Note cómo el Señor está dando una promesa, la cual consiste en la certeza de la edificación de su iglesia. Y esta promesa contiene lo siguiente: la iglesia siempre será edificada por el Señor y sobre el Señor. La iglesia será edificada, sería y es edificada sobre el fundamento apostólico, en el cual Cristo es la piedra angular o piedra de fundamento. Y esa expresión, edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella, se refiere al avance del reino de los cielos sobre la tierra y la promesa de su infalible victoria. Algunos leen, y las puertas del Hades, cuando leen las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, pareciera como que entender al contrario, como que se imaginan a la iglesia siendo apabullada, pero ahí aguantando hasta no más poder. En realidad, cuando el texto dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es que la iglesia avanzará y avanzará y nada la podrá detener. Y como enseña Apocalipsis, la iglesia, Apocalipsis nos enseña que cuando parecía que la iglesia estaba perdiendo, en realidad siempre estaba ganando, por causa del Señor que la lleva a perpetuidad. Hermanos, la certeza de que el Señor es quien la edifica y la promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es decir, no detendrán su avanzar, es sobre lo que descansa la verdad de la perpetuidad de ella. Por ello, la labor de la iglesia es predicar su evangelio, pero no solo predicar el evangelio,
bautizar y disciplinar con las enseñanzas de Cristo a aquellos que sean bautizados. Y esto igualmente con la promesa de que el Señor, como dice Mateo 28, 19 al 20, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Por ello, aun cuando en el futuro pueda desatarse, hermanos, la más grande persecución para nuestros tiempos, para nuestros lugares donde no hemos visto tal cosa, Cristo siempre tendrá un pueblo sobre la tierra. Y cuando imaginamos y vemos lo que estaba pasando en diferentes lugares, cómo asesinan a la iglesia del Señor, el enemigo o ellos en su fanatismo pensarán que están derrotando a la iglesia del Señor. No, jamás. Porque mientras ellos asesinan y van pasando sus vidas y van pereciendo, la iglesia avanzará y seguirá avanzando. Y aun cuando la maldad del mundo por eso avance y la sociedad abrace más íntimamente el pecado, incluso mucho más que antes, Cristo siempre tendrá un pueblo sobre la tierra, el cual al final cumplirá la misión. Y por eso hablamos de la perpetuidad de la iglesia. Eso nos lleva ahora al tercer punto. Hemos visto su identidad, visible e invisible. Invisible porque nosotros no conocemos a todos los hermanos de todo el mundo. Visible porque sabemos que algunos o que todos esos hermanos se congregan en iglesias locales. Y visible más aún porque estamos compartiendo con algunos de esas iglesias. Su perpetuidad. Sí, es cierto que las iglesias locales son imperfectas, pecan y pueden caer en la apostasía, pero por otro lado también se entiende que aun cuando eso pase, el Señor siempre ha preservado y preservará su iglesia, porque Él siempre ha tenido un reino y siempre lo tendrá. Ahora vemos su autoridad basada en el párrafo 4 de la confesión de fe. Esta es la tercera característica que encontramos con respecto a la iglesia universal. Su autoridad. Y cuando hablamos de su autoridad, nos estamos refiriendo al Señor de él. Note lo que dice el párrafo 4. Dice, la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. No puede el Papa de Roma ser la cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición, que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Observe que la forma en la que este párrafo expresa la autoridad de la iglesia es con un contraste entre Cristo, quien es la verdadera cabeza de la iglesia, y una cabeza falsa, la cual para este entonces es identificada como el Papa de la Iglesia Católica Romana. Entendamos o recordemos que esa era la batalla que vivían nuestros hermanos de aquel entonces. Hoy en día, sin duda, el Papa sigue teniendo esa misma posición, pero si extendiéramos esto a lo que es hoy en día, podemos decir que hay muchas iglesias denominadas evangélicas que tienen sus propios papas, solo que ahora con el título de pastores. Así que, si bien para ese entonces este párrafo ayudaba a la iglesia a combatir contra este tipo de personajes que en realidad están tomando una actitud de anticristo porque se oponen contra la autoridad de Cristo, esto no está muy alejado de lo que pasaría con aquellos caciques autoritarios que se han enseñoreado de la iglesia del Señor y quieren dominar sobre sus conciencias, usando el nombre de Dios a su favor. Pero lo mismo hacían los fariseos, los sacerdotes, lo mismo hizo los obispos, los papas. Así que esto nos ayuda a combatir incluso este tipo de autoritarismo hoy en día. Sin embargo, quiero profundizar con base a lo que estamos viendo en este punto. Por eso, antes de hablar de la autoridad o profundizar de la autoridad de Cristo, que Cristo tiene sobre su iglesia y en qué sentido Él ejerce sobre ella, permítanme analizar un poco la posición de la confesión sobre el Papa como la cabeza, obviamente, falsa de la iglesia. Lo primero es esto: el Papa entonces no es la cabeza de la iglesia. Y pudiésemos de antemano decir, aunque voy a hablar del Papa, es el Papa y ningún
hombre, por mucho que sepa de doctrina bíblica, incluso reformada, puede ser considerado señor o cabeza sobre la iglesia. Ahora, debemos decir dos cosas con respecto a esta posición que tiene la Confesión de Fe sobre el Papa de la Iglesia Romana. Primero, la dureza de esta expresión sobre el Papa tiene su explicación en el contexto histórico en que la confesión fue redactada. Y segundo, esa posición no debe ser tomada como algo dogmático en la confesión. Por ejemplo, en su exposición sobre la Confesión de Fe, el doctor Samuel Waldron dice lo siguiente. Dice él, muchos de los que sostienen firmemente la Confesión de 1689, los que sostienen, dudan del valor de su dogmatismo referente a que el Papa sea el anticristo. El autor se halla entre estos. Esta es una de las afirmaciones que serían justamente omitidas en una revisión de la Confesión. Tal omisión, sin embargo, debe hacerse no por un debilitamiento de nuestras convicciones acerca del estado de apostasía de la Iglesia de Roma o del carácter herético de las pretensiones del Papa, sino por la convicción exegética de que la formación de la confesión pues, es falsa o no tiene una base adecuada con respecto a establecer que el Papa sea como ese anticristo que algunos esperan. Ahora, por la historia de la Iglesia, podemos entender que aún cuando la confesión no puede o no pretende ser dogmática con respecto a identificar al Papa como el anticristo, aún así no es una exageración cuando se habla de la perversidad de esta doctrina y de la corrupción de la Iglesia romana. Y por eso me he atrevido a mencionar que si bien la confesión quiere enfocarse a poder desenmascarar eso que estábamos viendo, que se ha visto en aquel entonces, hoy en día contemporáneamente podemos, por eso, tristemente, extender esta advertencia, esta amonestación contra todos aquellos que se enseñorean de la iglesia. Ahora, para volver al tema entonces del Papa, tan solo observemos en un blog católico la pretensión de la Iglesia romana al responder la pregunta de quién es el Papa. Noten lo que ellos mismos dicen. El Papa es obispo de Roma, vicario de Cristo, sucesor del príncipe de los apóstoles, sumo pontífice de la Iglesia Universal, patriarca de Occidente, primado de Italia, arzobispo y metropolita de la provincia romana, soberano del Estado Vaticano, siervo de los siervos de Dios. El más importante, que es el último, es el de los siervos de Dios, que fue el título que fue acuñado por primera vez por el Papa San León Magno. Ahora, al Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, le toca ser el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. A él le corresponde confirmar en la fe a todos sus hermanos, es decir, a todos los católicos. El romano pontífice goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio cuando, como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirman la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. Estoy hablando de lo que ellos dicen, ¿no? De lo que ellos creen de su Papa. Es para todos los católicos una gracia muy especial el saber que las enseñanzas del Papa son las mismas enseñanzas, supuestamente, añado, que las enseñanzas de Cristo. Los católicos no creemos, dicen ellos, simplemente lo que dice el Papa. Sabemos que lo que dice el Papa es lo mismo que ha dicho Cristo. El Papa goza de esa asistencia especial de Cristo, de forma que no puede equivocarse en todo lo relacionado con la fe. Esta ayuda especial es la que se llama la infalibilidad. Y junto con el oficio de maestro, está también el de pastor de Cristo, le da a Pedro al final del Evangelio de San Juan. Por 3 veces Cristo le pregunta a Simón Pedro si le ama, y ante la respuesta afirmativa de Pedro, Jesús le ordena: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. 3 veces le pregunta y 3 veces le responde. Mayor confirmación que esta para darle el cargo de pastor universal de los hombres. Y así lo entendieron los apóstoles desde aquellos tiempos. Sabían que Pedro tenía un lugar privilegiado entre ellos por indicación del mismo Cristo. Por lo tanto, al sumo pontífice le corresponde también ser el pastor universal de la Iglesia Católica. Como pastor debe guiar a las ovejas hacia los mejores pastos. Debe ayudarlas en sus necesidades y dificultades.
Hermano, a mí me aterra leer esto. Es impresionante. Tan solo el entender el término del sumo pontífice, recordando que los césares se autoproclamaban sumo pontífices porque en su creencia de las divinidades, ellos decían que la única forma de acercarse a los dioses era por medio de los césares, que eran Dios en la tierra. ¿Y quién tomó y quién secuestró ese título pagano y se lo adjudicó a sí mismos? Los papas se llaman sumos pontífices. Hermano, pero eso no está muy alejado realmente del evangelicalismo. Yo crecí en el pentecostalismo donde se creía que el pastor tenía más conexión con Dios y por eso los feligreses le pedíamos oración al pastor, porque él de alguna manera estaba más conectado con Dios que nosotros. Hermanos, eso es lamentable cuando en iglesias bíblicas también hay esta postura. Por eso, hoy en día, si bien estos hermanos buscaban combatir contra el romanismo, sí, nosotros estamos todavía combatiendo contra el romanismo y en gran parte contra el evangelicalismo, ese cristianismo que no quisiera llamarlo así, antropocéntrico, hermano, y lleno de autoritarismo. Con mayor razón o con tal razón, Pedro desde entonces le dijo a los pastores: no se enseñoreen de la iglesia. Ahora, esto nos lleva, si bien esa es la parte, ¿no?, de por qué esto es realmente aterrador, leer lo que la misma iglesia romana afirma con respecto a su papa. Su pretensión consiste en darle autoridad total a la iglesia y por ello lo presentan como el responsable delante de Dios por el alma de las personas. Le atribuyen la autoridad sobre la iglesia y le conceden una infalibilidad al momento de enseñar como maestro supremo de la iglesia. Y si miramos lo que la Confesión nos dice respecto al Papa, a la luz de todas esas pretensiones y abuso de autoridad a lo largo de la historia, hermanos, no nos resulta difícil entender la dureza y censura con la que es tratado la autoridad máxima de la Iglesia de Roma. Con razón lo llamaron el anticristo. Sin embargo, creo que no es el punto, el enfoque hacia donde debemos centrarnos o quedarnos. Creo que el punto de nosotros es, lo segundo, Cristo es la verdadera cabeza de la iglesia. Cristo es la verdadera cabeza de la iglesia. Habiendo confirmado que el Papa de Roma no lo es, note lo que dice la primera parte, recordemos lo que dice la primera parte del párrafo 4. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien por designio del Padre todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. Así que algo que debemos considerar aquí es lo siguiente: la autoridad de Cristo como cabeza de la iglesia es una autoridad delegada. Lo que debemos considerar con esto entonces es que la autoridad de Cristo como cabeza de la iglesia es una autoridad delegada. La fuente de donde Cristo tiene su autoridad sobre la iglesia tiene que ver con la autoridad delegada, es decir, una autoridad o poder con el cual fue investido que proviene de alguien más. Y para entender correctamente ese concepto de autoridad delegada, debemos observar y analizar el proceso de delegación que Dios estableció. Y eso obviamente nos va a ayudar a contestar una pregunta. Bueno, ¿en qué sentido Cristo sigue siendo la cabeza de la iglesia? ¿Y por qué la pregunta? Porque Él ya no está de manera visible sobre la tierra. Es muy fácil decir, Cristo es la cabeza, Cristo es el Señor, pero no está aquí presente. No lo vemos. Bueno, es su autoridad delegada. Así como Cristo recibió su autoridad del Padre por medio de delegación, así también Él delegó esa autoridad y lo hizo de tal manera que aun cuando Él ya no esté presente sobre la tierra de manera visible, Él sigue siendo la autoridad suprema y verdadera cabeza de la iglesia. Y este proceso consiste en ¿qué? Bueno, en esto. 1. Dios, Señor sobre todo, el principio de toda autoridad. Luego Dios, el Padre, delega esa autoridad a su Hijo, que viene a cumplir los propósitos de Dios y lograr la redención de la cruz que Dios el Padre
había soberanamente decretado. Pero luego el Espíritu Santo fue investido con esta autoridad como vicario de Cristo. El Cristo mismo dijo: me voy, pero no los dejaré solos, les enviaré al Consolador, Él les recordará todas las cosas. Es interesante porque precisamente el Papa se roba dos títulos que le pertenecen, uno al Señor. Si hay alguien que sea un sumo pontífice o un máximo puente entre Dios y los hombres, bien sabemos que es Cristo. Pero si hay uno que es representante de Cristo en la tierra, es decir, vicario de Cristo, es uno, el Espíritu Santo, nuestro Consolador. Cuando el Señor ascendió a los cielos. Y luego el Espíritu vistió esa autoridad a los apóstoles, a quienes inspiró con el propósito de poner el fundamento de la iglesia. Por eso, de esta manera, mis amados hermanos, podemos entender 5 cosas al respecto de esta autoridad delegada. Primero, que Dios es dueño absolutamente de todo por derecho propio. Es creador, es Señor, y por eso, como dice Romanos 11:36, de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Nosotros le pertenecemos, nos debemos a Él. Lo segundo a entender de esta autoridad delegada es que Cristo, como ya lo mencioné, fue entonces investido de poder por el Padre. Note incluso lo que dice el credo de Nicea. Dice: luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre, por quien todo fue hecho. Por lo tanto, el Hijo, al igual que el Padre y que el Espíritu Santo, es creador de todo y supremo monarca de todo lo que existe. Cristo mismo dijo que todo poder y autoridad le había sido entregado sobre el cielo y sobre la tierra. Él es el Señor, mis amados hermanos. Mucho, obviamente, pudiésemos hablar de esto. Lo tercero a entender, que ya lo mencioné en un párrafo de esa autoridad legada, bueno, es que el Espíritu Santo es el real vicario o real y único vicario de Cristo sobre la tierra. Él es el otro consolador, aquella promesa del Padre enviada por medio de Cristo para que obviamente nos acompañara. Es interesante porque sabemos muy bien que si algo nos critican los pentecostales o carismáticos a los bautistas o a los reformados, es que no dejamos mover al Espíritu Santo en nuestra vida o en nuestros cultos, como si el Espíritu Santo fuese cualquier cosa que usted y yo pudiésemos dominar. Tal vez ellos no entienden, no saben que si por algo nosotros somos creyentes, hijos de Dios, si por algo nosotros podemos perseverar en nuestro caminar cristiano, es gracias al vicario de Cristo, al original, al real vicario de Cristo, el otro consolador, el Espíritu Santo, nuestro para que nos ayude. Lo cuarto que pudiésemos entender esta autoridad delegada es que los discípulos recibieron la autoridad de Cristo por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. En Mateo 16:18, como ya lo he citado en 2 ocasiones, precisamente nos registra cómo la iglesia, como los apóstoles y por extensión la iglesia recibe esa autoridad. Obviamente hay que dejar en claro primero los apóstoles. Debemos entender al respecto que la iglesia será edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Cuando el Señor está diciendo: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré la iglesia y a ti se te entregan las llaves del reino, no es lo que entiende el catolicismo, y por eso nos llevó a que por mucho tiempo, incluso en dibujos animados, nos presenten a Pedro en el cielo con una llave diciendo quién entra y quién no entra. Hermanos, gloria al Señor, se nos ha iluminado la verdad de Cristo y podemos entender la gracia al Espíritu Santo que inspiró a los apóstoles
y podemos tener ahora estas verdades sobre las cuales estamos fundamentados y obviamente todo apuntando hacia Cristo nuestro Señor. Como dice, ya lo cité también en Efesios 2:20, que estamos fundamentados sobre los apóstoles y profetas, pero siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Ahora, entendemos que los apóstoles apuntaban a qué? A edificar la iglesia sobre el Señor mismo. Y que los apóstoles recibieron esa autoridad para esa misión y luego, de ahí en adelante, a través de la extensión del Evangelio y el discipulado, toda la iglesia estaría encargada de seguir extendiendo este Evangelio. Y por eso, lo quinto a entender respecto a esta autoridad delegada es que la iglesia recibe la autoridad por medio de los escritos apostólicos. Por medio de los escritos apostólicos. Tenemos la palabra del Señor. Hay una frase, ¿no?, que abunda mucho en el sistema mundano. Nadie puede juzgar. ¿Sí? El ser humano es feliz diciendo, a mí nadie me juzga, solo Dios me juzga. ¿Sí? La realidad es que, bueno, la iglesia tiene la autoridad de juzgar, pero de juzgar con justo juicio. Y ese justo juicio proviene de dónde? La palabra del Señor. Si a alguien le podemos decir lo que estás haciendo está mal o lo que estás haciendo está muy bien, sigue adelante, no es por criterios personales, sino porque por lo que dice la palabra del Señor. Se nos ha entregado las Santas Escrituras, la palabra de Dios, aquella que Él mismo ha dicho desde la antigüedad, ha puesto por encima de todas las cosas. La autoridad que tiene la iglesia hoy en día es gracias a los escritos apostólicos, los cuales fueron escritos por hombres inspirados por Dios a través de su Santo Espíritu. Aquel Espíritu que Cristo encargó para ser su representante en la tierra. Cristo enviado del Padre para ser Señor y cabeza de la iglesia, para que redimiese a su iglesia y entonces perteneciésemos a Dios, el soberano sobre todas las cosas. ¿Qué debiésemos entender al respecto? Tres cosas a recordar. Primero, que Cristo es Señor de la iglesia. Algo que sabemos de memoria, pero algo que debe, amados hermanos, motivar nuestra vida a seguir recordando que nosotros le pertenecemos a Él. Y que si bien como creyentes debemos vivir para el Señor, como iglesia aún mayor, esto debe estar reafirmado en nuestra vida, mis amados hermanos. Esto debe estar marcado en todo nuestro ser. Es Cristo el Señor de nuestra iglesia. Realmente en nuestra iglesia estamos preocupados y diligentemente enfocados a que Cristo sea el Señor. Como pastores debemos recordar la maravillosa verdad que nos debe cuidar de enseñorearnos de aquella iglesia que se nos ha entregado para pastorear. Obviamente sabiendo que si bien es cierto, pueden haber no creyentes en nuestra iglesia local, también es muy cierto que en aquella iglesia local existen personas por las cuales Cristo murió y nosotros tenemos la terrible, pero a la vez la privilegiada responsabilidad de guiarnos por el camino del Señor. Dios nos ayude y ore, hermanos, por sus pastores, para que nunca nos enseñoremos de aquellos por los cuales solo Cristo murió. Por eso Él es quien la edifica, nosotros encargados de llevarlos por la Escritura. Él es quien la gobierna y Él es quien determina todo lo que se debe hacer dentro de ella. No los pastores, no los diáconos, no la membresía tiene la última palabra sobre la iglesia. Es la palabra del Señor. Y esto hace, mis amados hermanos, que en esta asamblea o en esta asamblea general, obviamente, en la cual será llevada a cabo el viernes, pero en el transcurrir de todas estas enseñanzas, podemos clarificar algo. El Señor no es el pastor, el Señor no son los diáconos, el Señor no es la asamblea. Nosotros no creemos en un congregacionalismo democrático. Tampoco creemos en que los pastores tengan la última palabra. Sabemos que si algo puede determinar
que un cuerpo de pastores, oficiales, diáconos, una iglesia está equivocada en la palabra del Señor. Nosotros nos debemos es a lo que dice la Santa Escritura, es lo que, por lo cual hoy en día, mis amados hermanos, nosotros podemos fortalecer en cuanto a la autoridad que el Señor ha dado a su iglesia, llaves del reino. Y esto, mis amados hermanos, es entonces algo de lo mucho que se pudiese decir respecto a los párrafos 1 al 4 de la confesión, en donde ¿qué vimos? Vimos la Iglesia Universal, su identidad, visible e invisible, su perpetuidad y su autoridad, la cual obviamente es Cristo, primeramente, nuestro Señor. Amén. Bien. Si tienen preguntas, ahí está el pastor Javier, el pastor David Guzmán, todos ellos se las pueden responder. Gracias, hermano, por la atención. Usted, pastor, gracias. Qué buen comienzo. Ese no fue el Renault 4. Ese fue el Ferrari. 4 párrafos, David. Qué buen banquete, ¿no? Muy buena perspectiva de la Iglesia Universal, considerando lo que significa para nuestra práctica eclesial, pero también para nuestra práctica asociativa. Hermano, está haciendo frío, ¿cierto? Necesitamos un cafecito, así que en la parte de atrás ya saben que hay cafecitos, galletitas. De acuerdo a nuestro cronograma, no se pierdan el itinerario, por favor. 5 de la tarde, creo que estamos en punto. A las 5:30, receso y comunión eclesial. 5:30, venimos a la segunda intervención a cargo del pastor Jesse Campo, párrafos 5 y 6.